Comenzamos el bloque informativo en Extra News. Joe lamenta haber abandonado la carrera presidencial de 2024. Según se informa, Joe ha expresado su arrepentimiento sobre su presidencia, en particular por retirarse de la carrera de 2024 contra Donald Trump. Joe era el candidato presidencial demócrata que se esperaba para el debate del 27 de junio contra Donald Trump. Sin embargo, el desastroso desempeño del entonces candidato de 81 años llevó a los líderes del partido a sacarlo de la contienda. El presidente fue reemplazado en la boleta por Kamala Harris, quien fue derrotada por Trump en las elecciones del 5 de noviembre. Ahora Joe cree que debería haber permanecido en la carrera a pesar de su esfuerzo en el debate y sus bajos índices de aprobación laboral, informó un diario. Joe y algunos de sus asesores han dicho recientemente que podría haber derrotado a Trump según el Post. Sin embargo, muchos demócratas culpan de la derrota de Harris a la insistencia de Joe en permanecer en la carrera tanto tiempo como lo hizo. La expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, estuvo entre los demócratas que sugirieron que Joe debería haber abandonado la carrera antes. Si Joe hubiera salido antes, podría haber habido otros candidatos en la carrera, dijo Pelosi al Times poco después de la elección. Algunos demócratas sostienen que Joe socavó su propio mensaje al no ceder ante candidatos más jóvenes. Joe hizo campaña con la promesa de que sería un presidente de transición y, en efecto, tendría un solo mandato antes de entregárselo a otra generación, dijo al medio el senador Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut. Creo que su nueva candidatura rompió ese concepto, la base conceptual de la teoría de que acabaría con el atractivo de Trump, derrotaría al trumpismo y posibilitaría una nueva era. Aunque no duda de su participación en el debate del 27 de junio, Joe sí lamenta su actuación, en la que tuvo dificultades para armar frases y defender sus políticas. Luego de una respuesta incoherente, se le pidió a Trump que comentara la respuesta de Joe. Realmente no sé qué dijo al final de esa frase. No creo que él sepa tampoco lo que dijo, afirmó Trump. Los analistas dicen que Joe, que cumplió 82 años el 20 de noviembre, tuvo dificultades para adaptarse al mundo de los podcasts y redes sociales. El trabajo de un presidente es saber dónde está el país, dónde está la política y ganar en ella. Y ganar incluye evitar que su partido sea derrotado por la persona que usted esencialmente prometió expulsar de la política estadounidense, dijo al Post Julian Zelizer, un historiador presidencial de la Universidad de Princeton. Joe y sus partidarios a menudo añoran un mundo que desapareció. En realidad, en 2021 no se puede gobernar como se hacía en la década de 1970. Entre otros de los arrepentimientos de Joe está su elección de Merrick Garland como fiscal general. Fuentes dijeron al Post que el presidente se ha quejado de la lentitud del Departamento de Justicia bajo Garland al procesar a Trump y de su agresividad al procesar a su primer hijo Hunter. El expresidente estadounidense Jimmy Carter fallece a los 100 años. El expresidente Jimmy Carter, un hombre que redefinió lo que podría ser una pospresidencia, falleció el día domingo. Tenía 100 años. Su hijo Chip Carter confirmó que el expresidente murió en su casa de Planis alrededor de las 3:45 p.m. Carter, que vivió más que cualquier otro presidente de Estados Unidos, ingresó en un centro de cuidados paliativos domiciliarios en Plains, Georgia, en el mes de febrero del 2023,
después de una serie de breves estadías en el hospital. Carter, el único georgiano elegido para la Casa Blanca, dejó el cargo después de un solo mandato que se destacó por forjar la paz entre el país de Israel y Egipto, pero que se vio eclipsado por la crisis de los prisioneros en el país de Ir. En las décadas posteriores, su reputación creció gracias al trabajo que él y su esposa Rosalind Carter realizaron en el Centro Carter de Atlanta y a sus causas filantrópicas como Hábitat para la Humanidad. La gente celebrará a Jimmy Carter durante cientos de años. Su reputación no hará más que crecer, escribió el profesor de historia de la Universidad de Rice, Douglas Brinkley, en su libro La presidencia inacabada de Jimmy Carter. James Earl Carter Jr. nació en Plains el 1 de octubre de 1924. El primero de 4 hijos de Earl Carter, un granjero y hombre de negocios, y Lillian Gordy Carter, una enfermera registrada. Consiguió un puesto en la Academia Naval de Estados Unidos. Se graduó y se unió a la División de Submarinos de la Armada, donde en 7 años se abrió camino a formar parte de los chicos de Rickover, la naciente unidad de élite de la flota de submarinos Knuckle de Estados Unidos, liderada por el icónico almirante Hyman Rickover. Carter iba en ascenso hasta que un fallecimiento en su hogar cambió su destino. Su padre Earl, un granjero hombre de negocios y una figura clave en la comunidad de las llanuras, falleció de cáncer. Carter dejó la marina y sus destinos alejados de las llanuras como Hawái y el Rosalind y su creciente familia regresaron a Georgia en 1953 para hacerse cargo del negocio agrícola familiar. Fue allí donde se postuló por primera vez para el consejo escolar y luego para senador estatal. Fue elegido gobernador en 1970. Carter cumplió un mandato exitoso antes de lanzar su improbable candidatura para convertirse en presidente, ganando la nominación demócrata y luego derrotando al presidente republicano Gerald Ford en noviembre de 1976. El día de su toma de posesión, en lugar de pasar junto a la multitud en una limusina blindada, Jimmy y Rosalind salieron del coche con su hija Amy a su lado y caminaron por Pennsylvania Avenue, tomados de la mano y saludando. Los éxitos de Carter incluyeron la promoción de los derechos humanos, la ampliación del sistema de parques y reservas nacionales, el restablecimiento de la credibilidad gubernamental después de la crisis de Watergate y los acuerdos de Camp David, que forjaron un acuerdo de paz entre Egipto y el país de Israel. Los problemas internos y externos eclipsaron a los de Trump. En el país, Carter y sus asesores, la mayoría de ellos ajenos a Washington, encontraron resistencia en su propio partido. En noviembre de 1979, militantes del país de Ir irrumpieron en la embajada de Estados Unidos en Teherán y tomaron prisioneros. Intentó negociar y luego lanzó una audaz misión de rescate que nunca llegó a su objetivo debido a una falla del helicóptero. No pudo resolver la situación hasta el último día de su administración. En el país, una economía en crisis, agravada por los embargos del petróleo de los países de Medio Oriente y el ascenso del Partido Republicano, bajo el liderazgo de Ronald Reagan, ayudaron a conducir a su derrota en el mes de noviembre de 1980. Carter regresó a la pequeña ciudad de Plains y utilizó el poder de su púlpito del expresidente como trampolín para su último y, según dicen algunos, mejor acto. Newt Gingrich dice: el presidente Johnson está haciendo un trabajo extraordinario. El expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, dice que Mike Johnson está haciendo un trabajo extraordinario como presidente a pesar de las críticas de algunos conservadores. Johnson provocó la ira de algunos miembros de la conferencia republicana cuando recientemente aceptó un acuerdo inicial de gasto con los demócratas para evitar un cierre del gobierno.
Este acuerdo fue derrotado antes de que finalmente se aprobara una resolución para continuar con el financiamiento. Gingrich, presidente de la Cámara de Representantes entre 1995 y 1999, bajo la presidencia de Bill Clinton, y con un Senado liderado por el Partido Republicano, elogió a Johnson, republicano por Luisiana, por la forma en que han hecho su trabajo con una escasa mayoría en la Cámara y los demócratas controlando tanto la presidencia como el Senado. Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, está haciendo un trabajo extraordinario, dijo Gingrich a un medio. Les digo a todos que fui un orador bastante eficaz, pero nunca podría hacer su trabajo. No tiene margen de maniobra. 2 o 3 miembros cualesquiera pueden rebelarse en cualquier momento. El ex republicano de Georgia elogió a Johnson por tener la paciencia de Job en la Biblia y la capacidad de escuchar a los demás. Luego de unas negociaciones caóticas que finalmente condujeron a la aprobación de la CR, algunos miembros republicanos cuestionaron si Johnson podrá conseguir suficientes votos para ser presidente del nuevo Congreso. Gingrich enfatizó que los republicanos deberían centrarse en el resultado legislativo final y no en lo que fue necesario para llegar allí. Cuando no tienes margen y tienes que maniobrar y escuchar, y maniobrar y escuchar. Así es como funciona el proceso constitucional, dijo a Castimidis. Así es como funciona el proceso constitucional, dijo a un medio. El presidente electo Donald Trump, quien anteriormente dijo que apoyaba a Johnson, no ha decidido a quién respalda para el puesto de presidente de la Cámara de Representantes cuando el Partido Republicano retenga el control en enero. Gingrich le dijo al medio que los republicanos de la Cámara de Representantes necesitan unificarse con Trump en la Casa Blanca y con el Partido Republicano como propietario de la mayoría en el Senado. Necesitan un programa de unidad republicana para los próximos 2 años, dijo Gingrich. Esos tipos que se despiertan cada mañana y dicen, voy a votar no. ¿Cuál es el problema? Son totalmente destructivos y entregan la Cámara a los demócratas. Por eso deben comenzar este año con el compromiso de que todos los republicanos se mantendrán unidos. Seremos un solo equipo. Para que los republicanos mantengan el control de la Cámara y ganen escaños en 2026, Gingrich dijo que necesitan una economía próspera. Para que la economía prospere antes del 4 de julio, deben convertir en ley un enorme proyecto de recorte de impuestos y desregulación, dijo. Y creo que esa debería ser la máxima prioridad a nivel nacional de la administración y de todos los republicanos de la Cámara y el Senado. Trump anunció que nominará a la esposa de Gingrich como embajadora de Estados Unidos en Suiza. Callista Gingrich fue embajadora en el Vaticano durante la primera administración de Trump. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.